Les damos la bienvenida a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión, ustedes lo notarán de inmediato, no somos 4, somos nada más 3, pero es una rareza. Volveremos luego a lo acostumbrado. La mesa se va a abrir con el tema de la Policía Federal, es inevitable. Esta manifestación o manifestaciones que se han hecho en los últimos días que han puesto a la policía y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un choque, pues nos puede llevar a muchas reflexiones. Pero ese es el tema. Abrimos el tema de la Policía Federal en esta mesa. Pues hubo dos escuelas. Cuando se da el conflicto, ya llevamos una semana, los policías federales salen y dicen que les están afectando sus derechos y que por eso se movilizan. Responden desde el gobierno federal que no es correcto, que es ilegítimo, que no tienen razón sus peticiones y que en el trasfondo está una conjura tenebrosa y se insinúa a Osorio Chong y se señala directamente al expresidente Felipe Calderón porque hubo policías que lo mencionaron como su posible representante. Lo que me llamó la atención más es la rapidez con la cual se desinfló la tesis de la conjura y prevaleció la de que se están afectando derechos laborales. Y ahí estamos, porque al ser un movimiento, hasta donde se puede adivinar, muy espontáneo, carece de una estructura, de una cohesión, por ejemplo, que sí se observó durante la movilización de los profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Aquí se ve que son grupos muy diversos, sin tener liderazgos bien consolidados. En consecuencia, no sabemos qué vaya a terminar, pero lo que sí parece haber un acuerdo entre los analistas, no necesariamente que tengan el respaldo de la sociedad, de que se les debe respetar sus derechos laborales. Hasta ahí vamos, pero evidentemente, independientemente de esa dimensión, ha sido un golpe muy fuerte a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque nos habían presumido que la Guardia Nacional iba a ser pues la llave, el código, la fórmula para reducir la inseguridad, y pues a las primeras de cambio se fractura la Guardia Nacional. Por ahora supongo que van a terminar encontrando una receta para corregir la insurrección muy poco común. Yo sí me acuerdo haber leído a varios expertos que escribían cuando la Guardia Nacional y se discutía si sería civil o no, cómo se estaría conformando. Varios de ellos, de los que están enfocados al asunto de la seguridad, dijeron va a haber problemas por esa razón. Va a haber problemas de tipo laboral, de que cuando los policías los metan, digamos, con condiciones distintas, no se llevan bien, no hay mucha empatía, digamos, entre militares y policías, hay rivalidades, hay malos tratos a veces, y por lo tanto no va a ser sencillo juntar a todos estos cuerpos diferentes, bajo además algo que muchos policías no les gusta, es que sea, digamos, un entrenamiento militar, bajo mando militar, aunque formalmente sea civil la Guardia Nacional, pero va a estar encabezada por militares y por lo tanto con criterios muy militares, que era un poco la idea original de la Guardia Nacional, más allá de si era civil o no, en qué secretaría iba a quedar ubicada o no, era rescatar, digamos, la disciplina, la organización, la fortaleza institucional que tiene el Ejército para tener este cuerpo ya dedicado plenamente y abiertamente, y desde luego bajo todas las formalidades legales para enfrentar al crimen organizado. Entonces la idea sí era esa, la de tener un cuerpo básicamente con las ventajas que tiene el Ejército o los cuerpos militares, la Marina, pero entonces también lo que muchos expertos decían es ¿por qué no se deja aparte la Policía Federal para otro tipo de tareas y que este cuerpo esté compuesto exclusivamente por militares? Porque entonces va a facilitarse mucho más la composición, la integración. De hecho, entre los militares y marinos, que también habrá algunas rivalidades, pero creo que menos, hasta donde sé,
en relación con los policías. Decían, el hecho de incorporar a la Policía Federal sí va a generar este tipo de problemas, pero ahora además se están viendo otros problemas adicionales, más allá de que algunos policías se puedan incorporar o no, es qué va a pasar con los que no se incorporen, que pueden ser muchísimos, que eso puede conllevar desde luego problemas de dinero, de liquidación, si se hace conforme a la ley y a partir de su antigüedad, que es lo que parece que hay, como decías tú, Sergio, un consenso de decir, bueno, si los van a liquidar, que sea conforme a la ley. Entonces, pues, va a ser un golpazo, un nuevo golpazo económico para el gobierno, porque no va a ser un monto pequeño, va a ser un monto fuerte. Pero sobre todo también después, ¿qué van a hacer estas personas? Y no solo en términos de un desempleo, sino el riesgo, han señalado varios, de que se vayan a los grupos criminales, porque eso lo hemos visto en otras ocasiones. Bueno, estamos realmente en una situación muy extraña. Son policías, se supone que ellos están para luchar contra el crimen, pero se sospecha que se puedan ir con los criminales muy fácilmente. Bueno, hay algo aquí raro, pero en fin, la idea, yo creo que ya les permeó a los de la Policía Federal, es que su cuerpo desaparece, que ya no tiene razón de ser, y eso entre que los molestó y los alarmó, y luego que que el sueldo es una cosa y hay un bono que equivale más o menos a lo mismo. Cuando los marinos y los soldados pasaron a la Guardia Nacional, pasaron con las mismas prestaciones, no fue problema, simplemente se mantiene las fórmulas anteriores. En el caso de la policía, no parece ser que vaya por ese camino. Entonces sí hay un problema de pesos y centavos. No creo que finalmente sea el monto que vaya a quebrar el Tesoro mexicano, pero sí sería bueno que quedara liquidado conforme a la ley, de tal manera que se apague al menos parcialmente este problema, pero todavía falta que se llegue a un acuerdo. En el trasfondo es inevitable preguntarse qué tan sólido fue el método para la creación creación de la Guardia Nacional, disolución de la Policía Federal, por dos razones. Una, la descalificación que hizo el presidente Durazo de esta corporación, diciendo no sirve para nada, está corrompida, en fin, cuando hay hechos que matizan esa afirmación. Cito dos. Uno, cuando el Chapo Guzmán, la última detención, ya se fugaba en un coche y es detenido por dos policías federales que no aceptan el dinero que les ofrece el Chapo. Les dice, yo le resuelvo su vida para siempre, la de sus hijos y sus nietos. Y los policías dicen, no, te detenemos. La segunda, la detención de la tuta, que fue hecha por los servicios de inteligencia, una mujer, me dicen, de la Policía Federal. Tiene que ver con el método porque una vez más se lanzan descalificaciones a grupos enteros sin demostrar. Sí, también hay gentes que dicen, que aseguran que había corrupción en la Policía Federal. Es muy posible, pero estamos sin saber exactamente qué tan grave o qué tan seria era. Y eso levanta un signo de interrogación sobre los métodos de incorporación, porque me dicen también algunos de ellos, los están tratando como reclutas. Es decir, mientras que a los soldados y marinos no les hacen ningún examen, a ellos los ponen a hacer fajín, a hacer ejercicio, en fin, a comportarse como si empezaran cuando algunos de ellos tienen 10, 15, 20 años de servicio. Es decir, no hubo cuidado ni en la descalificación, ni la explicación, ni en la incorporación. Un problema de método, me parece, que debería ahora, espero, corregirse. Lo que sé es que el tiempo se vino encima, ya deberían estar combatiendo al delincuente si todavía se está resolviendo la manera como se van a incorporar o los van a liquidar. Sí, y yo creo que en las explicaciones no solamente está esta cuestión de que a lo mejor hay ciertas desventajas para los policías federales de incorporarse a la Guardia Nacional, les están cambiando incluso salarios y prestaciones,
que recibirían menos. Y también una cosa que algunos han señalado, lo de que los cambiaban cada 6 meses precisamente para evitar que fueran localizados, que fueran corrompidos o cooptados o amenazados, porque cuando ya los identifican en una zona, más fácilmente los pueden amenazar y obligarlos entonces a que doblen las manos, el famoso plato plomo, ¿no? Claro. Entonces, estarlos cambiando de zonas, pero con los gastos y los viáticos respectivos, que los ponen en 6 meses en un lado, luego en otro, y parece que la nueva concepción de la Guardia eso ya se va a acabar, en parte porque se quieren ahorrar los costos de esos viáticos, le llaman costo operativo, no recuerdo. Entonces, es decir, se van a quedar en una sola zona para evitar que anden por aquí y por allá con gastos adicionales para el propio gobierno, o en este caso para la Guardia Nacional, pero muchos dicen, oye, pero eso es muy peligroso en términos de exponerlos. Aquí ya los miembros de la Guardia Nacional, más allá de si pertenecieron antes o no a la Policía Federal, pero es decir, esa es buena idea, la de estarlos removiendo precisamente para reducir la probabilidad de corrupción, de cooptación, y también para mayor seguridad de ellos. Y de eso también se están quejando los policías. También están diciendo, oye, pues es que se nos va a complicar, se cambian las reglas del juego en ese sentido. Yo creo que un elemento adicional de que haya surgido este conflicto es la precipitación y el descuido con el que se hizo, la falta de información a los miembros de la Policía Federal y de sus directivos de cómo se iba a dar este traspaso, bajo qué condiciones, en qué consisten los exámenes de evaluación para ver quién se queda y quién se va, qué va a pasar con los que no se incorporen. Y entonces estaban un poco como a ciegas y elucubrando a lo mejor pensando cosas que no eran, pero no hubo la información adecuada con el tiempo suficiente y creo que ahí también hubo precipitación. Y lo que mencionaba Sergio, en el sentido de que se manejó la idea de la mano negra, hay una mano negra detrás, desconociendo que los policías, como cualquier otro grupo, pueden de pronto expresar su malestar o rebelarse ante condiciones laborales que no les conviene. Y yo creo que ha habido mucho de, cuando te salen las cosas mal, hay la tentación de siempre buscar algún culpable. No digo que solamente en este gobierno. También se dijo, por ejemplo, de los incendios que contaminaron mucho la ciudad. Habían varios de los, no el gobierno directamente, pero varios de sus voceros que andan en los medios y en las redes sociales diciendo, son los panistas, e incluso también ahí se mencionó el nombre de Calderón, que están incendiando para complicarle todas las cosas al gobierno de López Obrador. Bueno, como dijo Calderón, si hay pruebas, adelante. Si hay pruebas, adelante, que se procese. Y si no, pues se suman las responsabilidades que les corresponde. Ya no nos queda mucho tiempo. Hay un tema importante. Aquí la policía parece estar aislada porque la sociedad no le está apoyando. En otras manifestaciones de descontento sí ha habido el apoyo social. Aquí son sus familias. Pero hay una mala imagen de la policía y de la Policía Federal específicamente, pero de todas las policías. ¿Hace cuánto que se creó la Policía Federal? ¿Hace 30 años? No, con Vicente Fox. Bueno, con Vicente Fox, ok, hace casi 20 años, bueno, 18 años. ¿Ha habido un cambio en la eficacia de la policía frente al crimen organizado y frente a la inseguridad? No. Ese es un problema de fondo. Se creó el cuerpo, pero no se nota su eficacia. ¿Es culpa de ellos o es culpa de sus jefes? ¿Es culpa de la estructura que se creó y de quienes los dirigió, o de ellos o de ambos? Pero como quiera que sea, hay ahí un déficit no se les valora de la misma manera que se valora al ejército y a la armada, que por buenas o malas razones todas las encuestas dan a estos dos cuerpos una valoración muy alta y a la policía, incluyendo a la federal, no. Y hay algo de fondo en esto, pero bueno, nos tenemos que ir. Espérenos para el siguiente segmento y otro problemilla que vamos a enfrentar, o lo vamos a enfrentar a usted con otro problema. Bien, nos vamos a otro conflicto,
Parece que aquí es una mesa de discusión de puras malas noticias, pero bueno, así es nuestro país y no podemos evadirlo. La tensión entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está llegando a niveles sin precedentes. La semana pasada, la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad para poner en duda el sustento constitucional de la Guardia Nacional o de algunos aspectos de la Guardia Nacional, ni más ni menos. Vamos, directito a los fundamentos jurídicos, lo cual no impide que funcione por ahora, pero sí lanza una nube sobre el horizonte de qué va a decidir la Suprema Corte, porque esto va directo a la Suprema Corte. La CNDH es una de las instancias, de las instituciones que pueden meter estas famosas acciones de inconstitucionalidad. La semana antepasada, no la anterior, sino la otra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación para responder a quienes se quejaron por la cancelación de los subsidios a las estancias infantiles. Las instancias de gobierno, la Secretaría de Bienestar, el DIF, rechazaron la recomendación, dijeron no la aceptamos, y el presidente la descalificó en una mañanera como algo vergonzoso. Estamos ante un enfrentamiento muy, muy importante, porque la CNDH, si funciona a plenitud, tiene como encargo defender a las víctimas frente a actos cometidos por el Estado. Y lo que estamos viendo, creo, es una redefinición de las relaciones que se expresa de manera ríspida porque pareciera haberse roto la comunicación entre el presidente de la República y el presidente de la CNDH, cuya permanencia en el cargo ya está en duda, e incluso en Morena se habla de que quieren desaparecer a la CNDH y crear algo nuevo, la Defensoría del Pueblo. Bueno, al tocar este tema, son 4 los puntos en los que la Comisión de Derechos Humanos se opuso o dice que están mal, que hay que revisarlos. No creo que sean los fundamentos de la Guardia Nacional. Son cosas muy puntuales, lo cual no quiere decir que no sean importantes, pero no es el cuerpo en su conjunto, ni sus tareas, ni nada. Esas ya están avaladas por el Congreso, claro, y listo. Uno de estos llama la atención, es pone en duda la forma como van a usar la información de inteligencia, que se puede interferir con comunicaciones de ciudadanos en búsqueda del crimen organizado, y la CNDH dice no, esto tiene que ser, no pueden intervenir los teléfonos de cualquiera ni las comunicaciones de cualquiera porque van en contra de sus derechos. Resulta que el Ejército y la Armada ya, y aún la Policía Federal ya tienen los instrumentos para meterse en esto desde hace tiempo, ¿no? Sí. Con las cosas que le compraron a Israel, etcétera, para meterse en todos los teléfonos, etcétera. De hecho ya está, pues, el sistema, pero la CNDH dice hay que legalizarlo. Y creo que en ese sentido es una buena, es un buen instrumento para la democracia, que tenga que andarle siguiendo la pista a cosas no muy relevantes, pero sí importantes, y tener ahí posibilidades de que se infrinjan los derechos del ciudadano, como es el de su privacidad. ¿Por qué tienen que andar oyendo mi teléfono? Pero por otro lado, tienen que andar oyendo muchos teléfonos cuando sospechen que tienen que actuar rápido contra el crimen organizado. Es siempre esta frontera borrosa entre los derechos humanos en general, los derechos de la ciudadanía, y aquellos que pueden justificarse en un cierto momento precisamente para lograr la seguridad, para detectar a quienes sí están haciéndole daño a la sociedad, que entonces no respetas la privacidad, sino que te metes, haces espionaje, pero siempre es una frontera que no es sencilla de definir y de conciliar, ¿no? Los derechos de los ciudadanos, que en principio no tienen nada que perseguir o por los cuales se les tenga que perseguir, pero tienes que
saltar esa brecha para detectar a quienes sí están incurriendo en algún tipo de delito. Ahora, yo vuelvo a lo que planteaba Sergio de este desencuentro fuerte entre la Comisión y el gobierno y esta falta de comunicación. Pues es un poco lo que ocurrió también cuando López Obrador gobernó aquí el Distrito Federal. Aquí tuvo muchas confrontaciones también con los derechos humanos de la ciudad, que estuvo encabezada por algún tiempo por Emilio Álvarez y Casa. Y él cuenta, él ha contado, decir, pues, todos los encontronazos, no le gustaba que le dijeran cosas a López Obrador, no le gustaba que dijeran, oye, aquí se está violando esto, aquí nuestra recomendación es esta. No le gusta de alguna manera el hecho de que le digan, le enmienden la plana, le corrijan, le exijan, le paren cosas, y casi siempre su reacción ante estas instituciones autónomas o el Poder Judicial cuando lo contradice, ¿no? Lo de los amparos, por ejemplo, del aeropuerto, o transparencia, que también en transparencia tuvo muchos problemas aquí en el Distrito Federal, en la capital, con el Instituto de Transparencia. También ahí hubo una serie de encontronazos fuertes. No le gusta, y a veces eso se refleja también en su discurso cuando habla de las instituciones autónomas, que dice, son disque autónomas, en realidad responden a los intereses de la mafia o los intereses ahora del Partido Conservador, pero al final de cuentas es que no le gusta que le estén poniendo límites o que le estén contraviniendo sus decisiones. Y por eso también se teme que tanto en la Comisión de Derechos Humanos como en otras instituciones, como hemos visto, pues a partir de diferentes argumentos, como puede ser la corrupción, en fin, se pueda ir quitando a la gente que le molesta o incluso a las instituciones que le molesten y crear otras nuevas muy a su propia conveniencia, que eso es lo que muchos temen que puede ocurrir ahora con la Comisión de Derechos Humanos. Pues sí, esa es una de las interpretaciones, pero en todo caso el problema de fondo es que está en riesgo una institución que estaba en crisis. Yo la critiqué aquí muchísimas veces a la vieja comisión, a la vieja CNDH, a la de Soberanes y Raúl Plasencia, los critiqué acremente porque me parecía que eran demasiado dóciles ante el Estado y que su función era defender a las víctimas. En los últimos años, desde la llegada de Luis Raúl, ha habido un repunte que parece que ha incomodado al nuevo gobierno, y eso es lo que sí llama la atención. Es una interpretación es que no acepta las críticas, pero aquí la reacción de las instituciones autónomas, por cierto, es o el silencio, como está pasando con la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, que desafortunadamente se está quedando callada, o bien la de levantar la voz. Luis Raúl decidió levantar la voz, Luis Raúl y la Comisión y el Consejo Ciudadano, y por tanto están en un encontronazo frontal contra el presidente que puede llegar a instancias internacionales. Vamos, no es cualquier enfrentamiento, porque es la institución nacional, es la que representa el respeto a los derechos humanos. Ojalá, en fin, aquí solo puede uno aventar buenos deseos, ojalá encuentre una forma de entenderse, Sí. para pensando en que la guerra que se viene, el enfrentamiento, cuando empiece la guerra ya en serio, que se arregle la Policía Federal, va a haber una buena cantidad de derechos humanos violados y va a ser necesario que haya una institución que vaya conteniendo, corrigiendo, frenando. Y si tenemos instituciones dóciles, pues me temo que el costo en derechos humanos se va a incrementar. Probablemente su poca tolerancia a estas críticas se pueda explicar, no justificar, pero sí explicar por el hecho de que son muchos los que se le están enfrentando. Hay toda una gama de antilopezobradoristas, antimorenistas, anticambio, en los cuales él ve a la Comisión de Derechos Humanos como uno más. Le critican una buena cantidad de instituciones de la sociedad civil y él las ve como adversarias, como representantes de los intereses creados del pasado. Y la CNDH, pues
se junta, no porque lo desee, espero, sino porque así son las circunstancias, con ese tsunami de críticas y bueno, los pone en la misma canasta. Ojalá no sea ya en adelante el caso. Y además la CNDH sí, ¿cómo se eligieron al presidente de la CNDH? Es parte del pasado. Sí, las fórmulas para elegir a las personas que van a encabezar estas instituciones formalmente autónomas o con cierto grado de autonomía, pues tienen mucho que ver con cuestiones políticas, porque son los partidos los que proponen y entonces vienen los arreglos, las cuotas, porque no teniendo un solo partido desde hace mucho tiempo hasta ahora, la mayoría en el Congreso, pues había que negociar y entonces tú metes unos, tú metes otros, aquí déjame a este más o menos, pero creo que eso se puede buscar otras alternativas para darle realmente autonomía respecto a los partidos de oposición y los intereses nefastos que hay desde luego en la sociedad mexicana, pero también autonomía respecto del gobierno, porque lo contrario pasa lo que dice Sergio, que ya está pasando en algunas instituciones. Y pongo otro ejemplo, nada más ya no de la Comisión, sino de la Auditoría Superior de la Federación, que parece que le condona y hace caso omiso de un dinero faltante de Manuel Velasco como gobernador de Chiapas, que el anterior auditor le había dicho faltan aquí 300 millones de pesos o algo por el estilo, que no están comprobados de qué se hizo con ese dinero. Viene el nuevo auditor y hace caso omiso. A lo mejor, digo, esa es la sospecha, porque ahora Manuel Velasco es un aliado del gobierno, es un aliado del López Obrador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Será que, como dices tú en el caso de otras instituciones, se está doblegando la auditoría al nuevo Poder Ejecutivo y en esa medida no ejerce esa autonomía en beneficio de toda la sociedad, no en beneficio del gobierno en turno? Sí, es una explicación bien plausible la que das para entender a López Obrador, pero aceptando que así lo viva, que así lo interprete, es preocupante que no sepa discernir. Discriminar entre los... Y les dé la bendición a los evangélicos que difunden su cartilla, o a TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, o a ese personaje medio siniestro, el exgobernador de Chiapas, aliado al Verde. Es decir, ¿por qué ahora sí el Verde va a ser ya parte de la Cuarta Transformación? Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que defiende a 504 quejosos, no. En fin, esa es la inquietud tras los comentarios, pero tenemos que irnos, regresamos. Al haberse aprobado en el Congreso la Ley de Austeridad Republicana, esa que fija algunos criterios de cómo debe de bajar los gastos en la Administración Pública Federal, qué recortes se tienen que hacer, por dónde, los límites de los salarios, los límites pues, de algunos privilegios que antes tenía la burocracia dorada, y que en principio el objetivo ha sido pues respaldado por prácticamente todo el mundo, sin embargo ha generado muchos problemas. Bueno, uno de esos problemas relativamente nuevos, porque no se había contemplado, no se había planteado, es que la ley incorpora, digamos, una disposición en la cual todo aquello que se ahorre puede ser dispuesto de manera discrecional por el presidente. Buena parte de los recursos que no se gastan en lo que se gastaban antes, producto de esta austeridad republicana, quedarán de alguna manera en la posibilidad de ser repartidos y distribuidos de manera discrecional por parte del presidente. Esto ha generado ruido, protestas de parte de opositores, de críticos, diciendo se está reviviendo para efectos prácticos, eso dicen, la partida secreta que tenían algunos presidentes, en donde pues, se decía, bueno, esto es una cuestión que ya no se puede tolerar, ¿no? Hubo muchos movimientos civiles, hubo mucha presión para que se quitara esa partida secreta del presidente, porque eran una cantidad de recursos importantes que el presidente podía disponer enteramente de ellos sin decir ni siquiera en qué se gastaban y para qué y dónde, e incluso si se lo gastaba para cuestiones personales, pues nadie se iba a enterar. Ya se ha aclarado que no es el caso precisamente. Estos gastos discrecionales que ahora podrá tener el presidente de los ahorros de la política de austeridad no serán secretos, no es lo mismo que la partida secreta que tenían los presidentes. Y sin embargo, de todas maneras, a muchos les preocupa porque, pues a final de cuentas, puede tener una discrecionalidad
que se supone que ya no se buscaba antes, que ya no se quería, de esa cantidad de dinero que puede ser muchísima, ni siquiera es una cantidad fija, sino dependiendo de lo que se ahorre, entonces él va a poder disponer de esos recursos de manera discrecional. Aquí lo que se critica no es la falta de transparencia, sino la discrecionalidad de una gran cantidad de recursos. Y hay ahí también una mala leche sobre todo el Partido Acción Nacional, de voceros o de legisladores, al acusar directamente al presidente de que estaba renaciendo la partida secreta. Falso. Y era mala leche porque la partida secreta tiene una pésima imagen. Y voy a dar unos cuantos elementos para el auditorio que no está enterado. Esa se puso en la Constitución de 1917 y dice: el presidente podrá tener una partida secreta sobre la cual no deberá informar. Como tal, pues así quedó. Y quien se sirvió con la cuchara grande fue Carlos Salinas de Gortari. Cuando lo hizo en los años en los que la cuenta pública no se conocía, no había investigación, pero en el 97, gracias a una investigación en la cual colaboró Elena Hofbauer del Colegio de México y conmigo, encontramos y publicamos en primera plana de Reforma que se había gastado 754 millones de dólares, una barbaridad en sus 6 años de gobierno. Años después, Carmen Aristegui entrevista al expresidente Miguel de la Madrid, quien le dice: pues sí se robó la mitad de la partida secreta, Carlos Salinas, y luego la misma Carmen recibe una grabación de Luis Telles, quien había sido del grupo cercano de Carlos Salinas, en la que dice: se robó la mitad de la partida secreta. Esa es la leyenda negra de la partida secreta, y tenía razón el presidente al indignarse y decir: no, eso sí duele que me comparen con Carlos Salinas. Tenía toda la razón, porque no hay... El presidente es un hombre honesto en lo personal, tendrá sus defectos que ya se los criticamos aquí cada semana, como se habrán dado cuenta, pero ese no. Por tanto... Y sí, estuvo bien que lo plantearas, porque fue un debate efímero, porque no era partida secreta, era discrecionalidad, que es otra cosa. Esa es otra historia, que no es bueno, que no es sano, pero no es la partida secreta, que afortunadamente ya la quitaron de las leyes, ya no existe. Yo me imagino que la discrecionalidad la va a ejercer de la manera como lo ha estado ejerciendo en ciertas cosas menores, pero reveladoras. Por ejemplo, cuando se venden los automóviles y se hace la subasta de un montón de camionetas blindadas, etcétera, no recuerdo si se vendieron todas o nada más una parte, pero el presidente señala: esto va a ir a estos municipios de, ya no recuerdo si de Oaxaca o de Guerrero, municipios muy pobres, y a ellos, a los presidentes municipales, se los voy a entregar porque ellos sí lo van a saber administrar. Me imagino que por ahí va, esa es la naturaleza de Andrés Manuel López Obrador, y por ahí lo iría el gasto discrecional. En algunas, desde alguna óptica, va a decirse: bueno, esto le ayuda a su partido. Bueno, pues sí, es obvio que un presidente hace las cosas en función de su partido, no va a ir en contra. Entonces, cuando se hagan estos gastos, por ejemplo, eso de darle el dinero a los municipios más pobres y el instituto para regresar al pueblo lo robado, que en ese nombre tan amplio va la idea de que todo mundo entienda de qué se está haciendo, va a ir en el... lo podría apostar en el mismo sentido. Hacienda lo va a registrar, se va a contabilizar, pero sí, él va a decidir en qué sentido se va a hacer el gasto, e imagino, por lo que ya ha hecho en estos primeros meses, con dineros que le han llegado de las subastas, pues por ese camino va a ir. Aunque en este caso puede ser un volumen de dinero muchísimo mayor que el de los de las subastas por aquí y por allá, porque realmente se han hecho cálculos y dicen: bueno, puede ser hasta, no sé, 100,000 millones de pesos, cosas
realmente muy elevadas de cantidad de dinero, que entonces decir, bueno, vamos a ver en qué lo gasta. Pero la crítica más se ha centrado básicamente más, habiendo aclarado que no era lo mismo que la partida secreta, en que puede haber un incentivo que ya hemos visto en estos meses, pero que ahí se formaliza, de seguir recortando cuando necesites dinero para otras cosas que sean prioridad del presidente, precisamente el problema de la discrecionalidad, por ejemplo, programas sociales, pero que el incentivo sea seguir recortando más allá de lo que la administración pública podría tolerar en términos de eficacia, en términos del funcionamiento que requiere cada una de las instituciones, de las secretarías. Es decir, ahí va a haber un incentivo perverso, dicen algunos que conocen la administración pública, para, a final de cuentas, quitar ese dinero y él manejarlo discrecionalmente bajo el criterio que él decida, realmente de ayuda social por un lado o con criterios políticos, en fin, que a final de cuentas va un poco en contra, digamos, esta disposición de un esfuerzo que también veíamos desde hace algunos meses atrás, o incluso años, de acotar la discrecionalidad. Por ejemplo, lo del ramo que es el 23, que es precisamente también el hecho de que de pronto dinero que sobraba podía ser utilizado para darlo discrecionalmente a unos gobernadores, a otros no, y que vimos que se usó políticamente para premiar y castigar y subordinar a algunos o disciplinar a algunos gobernadores, o a favorecer a los de tu partido, castigabas a los de otros partidos. Entonces, el esfuerzo y la orientación era acotar esa discrecionalidad que ahora se abre, repito, con una cantidad de recursos que no está fijada, que es variable, pero que puede ser una cantidad muy grande. Sí, en el trasfondo hay una disputa por el diseño arquitectónico de las instituciones mexicanas, es decir, quién va a cuidar los dineros, que se maneja bien el dinero público. Pareciera que en Morena y en las filas del presidente hay esa creencia de que la autorregulación funciona, que por el hecho de ser ellos va a funcionar. Hay otra corriente en la cual me incluyo que digo, no, son las instituciones las que, independientemente de quién gobierne, deben estar vigilando, y sobre todo para ello está la Auditoría Superior de la Federación, que era de las instituciones modelo, las que siempre cada año citamos, porque ahora 2 veces al año sacan informes sobre quién se portó mal, quién se portó bien. Ese trato preferencial a Manuel Velasco simplemente no se entiende. Resulta incomprensible porque no están cumpliendo, pareciera como que empiezan a flaquear en un momento en el cual deberían endurecerse en el buen sentido y decir, no, el presidencialismo en este terreno no va a regresar, porque ya vimos lo que hacen. Andrés Manuel es un hombre honesto, pero ¿y el que sigue? ¿Qué tal que le guste el dinerito y que se lo quiera llevar para sus herencias? Ya vemos en qué lo gastan. Vamos, el único que yo recuerde que no se ha quejado de que le quitaron la pensión es Carlos Salinas, porque Calderón y Fox ya lanzaron, ay, nos quedamos sin dinero. Me quitaste la seguridad, ¿quién me va a defender? Dijo Calderón, Fox también se quejó. Carlos Salinas no dijo nada. Cedillo había renunciado a su pensión desde hace mucho tiempo y hay que reconocerlo. El que Salinas no se queje, bueno, ya es sentido común, todo el mundo sabe que tiene para él y sus hijos y sus nietos, etcétera. La doble o las dos caras de esto, sí está acotando muchas decisiones y de fondo el presidente al decir yo me quito, rechazo la capacidad que tengo de condonar impuestos. De condonarles impuestos ¿a quiénes? A los grandotes. A esos yo me la quito y a ver qué presidente la vuelve a poner. Ahora está lo otro, lo del gasto discrecional, que seguramente va a ser para sus obras sociales y la nueva fórmula del régimen dirigido hacia los de abajo, ¿no? Pero claro, puede ser que en alguna situación futura no se haga así. Así es. Yo celebro lo de renunciar a la condonación de impuestos, por supuesto. Claro. Se trata precisamente, es que va un poco en sentido contrario, ahí sí se trata de limitar la discrecionalidad que había antes, pero por este lado se abre y efectivamente una cosa es que él pueda utilizar bien esos recursos, que habrá acusaciones a final de cuentas sobre cómo los usa, y otra es los que vengan después.
se trata de acotar no solo para él, sino para los que vienen. Pero se termina este segmento, nos vemos el siguiente. Pues en este último bloque vamos a tratar un tema que ha aparecido en los últimos días, sobre todo hoy, cuando se publica una fotografía de Andrés Manuel López Obrador, joven, al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, del hijo del ingeniero Cárdenas, de doña Rosario Ibarra de Piedra y del subcomandante Marcos. Es en el momento en que es en los primeros años pues, del neozapatismo, y abrazados, en fin, en una situación de cordialidad, se puede ver por la manera en cómo la física en que está cada uno de ellos. Y luego vino una ruptura. La ruptura entre las izquierdas es histórica. Si uno se echa a cuestas el siglo XIX, bueno, casi no puede uno decir que no hay peor enemigo de un grupo de izquierda que otro de izquierda. Marx se lanzaba contra todos los que no eran marxistas, pero uno dice, si el enemigo está a la derecha, el enemigo es la burguesía. No. El enemigo es el que está más cerca de uno, que está impidiendo que las verdaderas fuerzas de izquierda cumplan con su tarea. Y parece que esa herencia siguió. Y desde luego el zapatismo o neozapatismo criticó muchísimo a Andrés Manuel López Obrador, criticó a Cárdenas también y se aisló. Lo suyo es una pureza de la visión de lo que debe de ser la izquierda y el México del futuro, y rechazan a los otros porque son casi parecidos al PRI. Yo personalmente lo veo como una exageración, pero ¿cómo lo ven ustedes? Pues, bueno, tienes razón. Estaba pensando en la historia de las izquierdas del mundo y de México, y tienes toda la razón. Es una historia de desencuentros brutales, pero me detengo en el llamado, en ese ramo de olivo, ese llamado a la reconciliación que hace Andrés Manuel López Obrador en Las Margaritas, el municipio en donde es uno de los municipios con fortísima influencia zapatista, porque hubo un mensaje hablado, un discurso en el cual decía: olvidemos el pasado, unámonos para enfrentar, para construir el futuro. Y luego ese gesto bien interesante de publicar esa foto de 1994. Vamos. Porque es suya, ¿verdad? La foto la puso Sí. él. Sí, claro, él la pone. Para decir, una imagen habla más que 1000 palabras, como diciendo, alguna vez fuimos aliados, ¿por qué no volvemos a ese momento? El zapatismo no ha dicho nada porque, y a lo mejor no va a decir nada, muy probablemente no va a decir nada, aunque no lo sabemos, y ya ahora tenemos que estar dispuestos a aceptar lo inédito, pues varias veces por semana, cuando menos. Pero tal vez aquí la pregunta es: ¿qué está buscando el presidente con este llamado? Desactivar las protestas contra el Tren Maya, porque imaginémonos que cuando empieza la construcción salen los zapatistas de su enclave, donde están atrincherados, y se plantan en las vías del tren y dicen: por aquí no pasa. Como está pasando ahora con la Policía Federal, que metieron un cortocircuito. Es una mera hipótesis. La verdad no tengo la menor idea, porque carecemos de información, dado que el zapatismo se ha encerrado en sí mismo y no está dispuesto por lo pronto a salir. Pero el presidente ya hizo el gesto. Vamos a ver qué pasa. En realidad yo creo que esta buena disposición del zapatismo con la izquierda en 94 duró muy poquito, duró nada más creo que esa campaña, porque después ya el zapatismo se fue distanciando discursivamente, tal vez con una visión sí muy purista, ¿no?, de la izquierda, de lo que debe de ser, cuestionando y criticando algunos rasgos pragmáticos que él veía, digamos, y que creo que son inevitables en los partidos políticos, en el PRD y después ya con López Obrador como tal, pero desde Cárdenas ese distanciamiento se dio, e incluso al grado en el cual en cada
proceso electoral, pues el zapatismo ponía una postura distinta y contraria, digamos, a lo que fue el PRD en su momento, y ahora incluso en Morena, menos del año pasado, menos fuerte, pero era la otra campaña, es decir, hacer una campaña alternativa a la que estaba haciendo López Obrador, cuestionándolo, criticándolo. Entonces, decir, oye, lo lógico sería que estuvieras del lado de la izquierda apoyando, y luego ya vemos nuestras diferencias, pero primero que gane la izquierda frente a los otros partidos alternativos, y luego ya limamos nuestras asperezas, pero no, desde la campaña misma estaba siempre poniendo posiciones críticas y alternativas. Incluso el año pasado, cuando intentó el STLN tener a su propia candidata, que buscó las firmas, no las consiguió, pero la idea era tener una candidata por la vía independiente, que también era pues un cuestionamiento, porque de haber logrado el registro seguramente le hubiera quitado algunos votos que ya no hubieran cambiado el resultado. Pero de todas maneras la idea era que le podría quitar algunos votos. Y pone este conflicto entre López Obrador o Morena o la izquierda partidista y el STLN, pone en entredicho algunas personalidades intelectuales, columnistas, varios de ellos en La Jornada, que he leído desde hace mucho tiempo, que apoyan simultáneamente a los dos. Están con López Obrador en lo fundamental, estuvieron con el PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas, pero también hacen causa común con los zapatistas. Y son los que a veces salen en la defensa del zapatismo, cuando López Obrador hasta ahorita tiene un tono conciliatorio, porque normalmente también condenaba las posiciones del STLN que lo contravenían, los descalificaba, incluso metía la sospecha de que a quién responden también, están respondiendo a alguien. Y hasta ahora viene, digamos, ese llamado conciliatorio. En fin, a ver qué sucede, a ver cómo reacciona el zapatismo, pero yo lo he visto el zapatismo siempre en una posición muy dura y muy cerrada frente a la izquierda partidista. Sí, y la pregunta inevitable es ¿a dónde va el zapatismo? Está encapsulado, no lo van a sacar de ahí, no hay, menos ahora, la idea del uso de la fuerza para recuperar el hecho de que hay un territorio que realmente no está bajo el control del gobierno nacional, que tiene su propio ejército, es una cosa un tanto exótica. Puede pasarse así mucho tiempo. No creo que haya un gobierno nacional que lo vaya a querer usar la fuerza para eliminarlo, pero tampoco veo mucho el futuro de esa forma de política. Y dice Sergio, sí, el Tren Maya lo bloquearán. También aquí está una diferencia. Andrés Manuel también puede movilizar. De la misma manera que puede movilizar el zapatismo, él puede movilizar a sus bases en esa zona, y que sí las tiene. No necesita la fuerza del Estado, puede también desde abajo, pero será muy complicado. Lo ideal sería que la izquierda pudiera colaborar, pero es tan difícil. Sí, la historia está en contra de esta posible colaboración. Y el trasfondo, tiene razón, es fascinante la posibilidad de un choque de fuerzas sociales del zapatismo frente al López Obradorismo en el sureste, pero muevo mi comentario en otro tema, la disfuncionalidad del sistema de partidos, porque Marichuy hizo campaña y obtuvo una cantidad importante de firmas. Nunca pudo lograr inscribirse como candidato independiente, pero sí tiene simpatías la causa de los pueblos originarios. Sí, yo firmé. Sí, yo también firmé. Yo también. Sí, bueno, firmamos los tres firmamos. Somos las bases sociales de Marichuy. Y es una causa justa la de los pueblos originarios. Y sin embargo uno ve la lista de los 80 y tantos aspirantes a partidos y ninguno representa la causa, porque además el sistema de partidos es tan absurdamente complejo que la única que seguramente va a tener partido es el Bester Gordillo. Sí, vamos, viendo las reformas, sacó ayer una lista muy completa
Es la única que lleva, no sé, 17 asambleas estatales. Ella se va por la vía difícil, las asambleas estatales, más de 3,000 personas. Pero las causas ambientales, por ejemplo, se quedan fuera, las causas indígenas. Es absurdo un sistema en el cual hay amplios sectores que no nos sentimos representados en ningún partido. Y por cierto, recomiendo la columna de Julio Hernández López Astillero hoy sobre Morena. Está repleta de información bien útil sobre lo que está pasando dentro de ese partido. Aceptada el consejo. Ya no nos queda mucho tiempo. Nos despedimos de ustedes y les recordamos que la semana entrante volveremos a estar aquí. Seguramente 4, ¿eh? Esto de 3 fue una excepción. Buenas noches.